Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más para adentrarnos en el fascinante, y a veces turbulento, mundo de las celebridades turcas. Hoy vamos a desentrañar un rumor que ha circulado durante mucho tiempo, un chisme jugoso que involucra a dos de los nombres más importantes del panorama televisivo turco, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, estamos hablando del supuesto incidente del móvil, un episodio que, según muchos, fue desencadenado por los celos de Can hacia Demet. Agárrense que esto se pone interesante. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama, quiero recordarles, como siempre, que se suscriban al canal si les gusta este tipo de contenido. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, y así estarán al tanto de todos los chismes, noticias y análisis del mundo del espectáculo turco. Su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir trayéndoles lo mejor. Ahora sí, vamos al grano. La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir fue, sin duda, una de las más comentadas y seguidas en Turquía y en el extranjero. Su química en la exitosa serie Erkenci Pájaro Madrugador era innegable, traspasaba la pantalla y cautivaba a millones de espectadores en todo el mundo. Esta conexión llevó a muchos a creer, y desear fervientemente, que su romance era real también fuera de las cámaras. Los rumores de un noviazgo no tardaron en aparecer, alimentados por sus interacciones públicas, sus miradas cómplices y, por supuesto, por las innumerables fotos y vídeos que circulaban en las redes sociales. La serie se convirtió en un fenómeno cultural, catapultando a ambos actores al estrellato internacional. No solo en Turquía, sino en países de habla hispana, Italia, y muchos otros, Erkenci se convirtió en un tema de conversación constante. Los fans crearon comunidades en línea, analizando cada episodio, cada mirada, cada gesto entre Can y Demet, buscando pistas que confirmaran su relación. Pero como suele ocurrir en estos casos, la realidad detrás de las cámaras a menudo es mucho más compleja de lo que aparenta. Aunque ambos actores siempre mantuvieron una postura ambigua sobre la naturaleza de su relación, nunca confirmando ni negando explícitamente un romance, la especulación continuó creciendo. Y con ella, también empezaron a surgir rumores de tensiones y conflictos, especialmente relacionados con los celos de Can Yaman. Esta ambigüedad, lejos de apaciguar los rumores, los alimentaba aún más. Los fans se convertían en detectives, buscando pruebas en cada entrevista, en cada publicación en redes sociales. La prensa del corazón turca, por supuesto, se deleitaba con la situación, publicando artículos y reportajes especulativos que mantenían la llama del chisme encendida. Aquí es donde entra en juego el famoso incidente del móvil. Para ponerlos en contexto, este supuesto incidente se refiere a un rumor que afirma que Can Yaman, en un ataque de celos, tuvo una reacción exagerada al ver a Demet interactuar con otro hombre, lo que llevó a un altercado que involucró un teléfono móvil. Las versiones varían, algunos dicen que Can arrojó el teléfono, otros que lo rompió, y algunos incluso sugieren que hubo una discusión acalorada en público. Algunas versiones incluso añaden detalles escabrosos, como que el supuesto hombre con el que Demet interactuaba era un director de fotografía o un productor con el que estaba trabajando en un nuevo proyecto. La falta de confirmación oficial, sin embargo, solo ha servido para que estas historias se transmitan de boca en boca, adquiriendo cada vez más detalles dramáticos. Es importante recalcar que no hay evidencia concreta que confirme la veracidad de este incidente. Todo se basa en rumores y testimonios de fuentes anónimas, lo que hace que sea difícil determinar qué tan cierto es todo esto. Sin embargo, la persistencia del rumor a lo largo del tiempo, y el hecho de que haya sido ampliamente difundido por diferentes medios y redes sociales, le da cierta credibilidad, al menos en la percepción pública. Esta falta de confirmación, sin embargo, no ha impedido que el rumor se convierta en una especie de leyenda urbana dentro del mundo del espectáculo turco. La gente habla de ello en voz baja, como si fuera un secreto a voces que todos conocen pero nadie se atreve a confirmar. Ahora bien, analicemos las posibles razones detrás de este supuesto ataque de celos. Can Yaman, en ese momento, estaba en la cima de su carrera. Era considerado un galán, un sex symbol, y su popularidad estaba en auge tanto en Turquía como a nivel internacional. Demet Özdemir, por su parte, también estaba cosechando grandes éxitos y era admirada por su talento y belleza. Ambos eran figuras muy atractivas y deseables, lo que naturalmente podía generar inseguridades y celos en una relación, ya sea real o simplemente rumoreada. La presión de mantener esa imagen pública perfecta, de ser constantemente admirados y deseados, puede generar una gran ansiedad y paranoia, especialmente en un entorno tan competitivo como el del espectáculo.
Además, el hecho de que trabajaran juntos en una serie tan exitosa, donde interpretaban a una pareja romántica, podía haber creado una dinámica complicada. La línea entre la ficción y la realidad a veces puede ser difusa, y es posible que Khan haya sentido una posesividad hacia Demet, especialmente al verla interactuar con otros hombres, ya sean compañeros de trabajo o amigos. La intensidad de las emociones que se viven en el set de rodaje, la constante repetición de escenas románticas, el contacto físico, todo esto puede crear una confusión entre lo que es real y lo que es parte de la actuación. Otro factor a considerar es la presión mediática. Ambos actores estaban constantemente bajo el escrutinio público, y cada uno de sus movimientos era analizado y comentado en las redes sociales. Esta presión constante podía haber exacerbado cualquier inseguridad o celos que pudieran haber existido entre ellos. Imaginen tener a millones de personas opinando sobre su relación, criticando sus acciones y especulando sobre sus sentimientos. Sería una locura. Cada vez que Demet era vista hablando con otro hombre, la noticia corría como la pólvora, generando olas de comentarios y especulaciones. Cada vez que Khan aparecía en una foto con otra mujer, se desataba un debate sobre si estaba tratando de provocar a Demet o si simplemente estaba disfrutando de su soltería. También es importante mencionar que la cultura turca, aunque moderna en muchos aspectos, todavía conserva ciertos valores tradicionales en lo que respecta a las relaciones. Los celos, aunque no son exclusivos de ninguna cultura, a menudo son vistos como una demostración de amor y posesividad en algunas sociedades, aunque esto no justifica, por supuesto, comportamientos agresivos o violentos. En algunas familias turcas, la idea de que un hombre debe ser el protector y el proveedor de su familia sigue siendo muy fuerte, lo que puede generar una presión adicional sobre el hombre para que demuestre su masculinidad y su dominio. Ahora, hablando específicamente de la personalidad de Khan Yaman, es conocido por ser un hombre apasionado, impulsivo y a veces incluso un poco temperamental. Ha tenido varios incidentes públicos en el pasado que han demostrado su tendencia a reaccionar de manera exagerada ante ciertas situaciones. Esto no quiere decir que sea una mala persona, simplemente que tiene una personalidad fuerte y que a veces le cuesta controlar sus emociones. Su franqueza y su falta de filtro a veces lo han metido en problemas, pero también son parte de lo que lo hace tan atractivo para sus fans. Demet Özdemir, por otro lado, es percibida como una mujer más reservada, tranquila y diplomática. Siempre ha tratado de mantener una imagen pública impecable y evitar controversias. Es posible que su personalidad más serena haya chocado con el temperamento más explosivo de Khan, lo que podría haber contribuido a las tensiones en su relación. Su habilidad para navegar por el mundo del espectáculo sin generar escándalos la ha convertido en una figura muy respetada y admirada. En resumen, el supuesto incidente del móvil, desencadenado por los celos de Khan Yaman hacia Demet Özdemir, es un rumor que ha circulado durante mucho tiempo y que, aunque no ha sido confirmado oficialmente, ha alimentado la especulación y el debate entre los fans de ambos actores. Las posibles razones detrás de este incidente son variadas: la presión mediática, las inseguridades personales, la complejidad de trabajar juntos en una serie romántica, y las diferencias en sus personalidades. La falta de información concreta solo ha servido para que el rumor se expanda y se transforme en una especie de mito urbano dentro del mundo del espectáculo turco. Es importante recordar que esto es solo una especulación, un rumor basado en información no confirmada. No podemos saber con certeza qué sucedió realmente entre Khan Yaman y Demet Özdemir, y es posible que nunca lo sepamos. Sin embargo, este rumor nos da una idea de la intensidad y la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo, donde la línea entre la ficción y la realidad a menudo es muy delgada. La fama, el dinero, la atención constante, todo esto puede crear un ambiente tóxico que dificulta la construcción de relaciones sanas y duraderas. Es un tema que siempre ha generado mucha curiosidad y, aunque no tengamos la verdad absoluta, es interesante analizar las diferentes perspectivas y tratar de entender qué pudo haber sucedido. A pesar de que ambos actores han seguido adelante con sus carreras y sus vidas personales, el recuerdo de su química en Erkenci y los rumores sobre su relación siguen vivos en la memoria de sus fans. Llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis del supuesto incidente del móvil entre Khan Yaman y Demet Özdemir. Recuerden que todo esto es solo una especulación basada en rumores, así que tómenlo con pinzas. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para mí. Y ahora, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo esto?
¿Creen que el incidente del móvil realmente sucedió? ¿Creen que Can Yaman y Demet Özdemir tenían una relación fuera de la pantalla? ¿Qué otros rumores han escuchado sobre ellos? ¿Creen que la presión mediática jugó un papel importante en la situación? ¿Cómo creen que la cultura turca influyó en la percepción de su relación? Me encantaría leer sus opiniones y debatir sobre este tema. Compartan sus teorías, sus anécdotas y todo lo que sepan sobre este culebrón turco. Finalmente, si les gustó el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Recuerden que siempre estoy trayendo contenido nuevo y emocionante sobre el mundo del espectáculo turco. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.